objeto o qué clase es la que se va a instanciar, ¿sí? Es un poco de lo que vimos y ustedes también pudieron ya practicar implementando una ejemplarización de una bibliografía determinada. Y eso permite un poco ir practicando, ¿no? Ir definiendo e irme familiarizando con este tema de los patrones, ¿sí? De alguna forma también, una vez que, o poco a poco más bien, que nos vayamos familiarizando con los patrones, ustedes ya van a tener presente para qué me sirve cada patrón y cuál es la problemática que puedo ir resolviendo, ¿sí? O qué me permite resolver cada uno de esos patrones. Entonces ya vimos que la problemática del método fábrica permitía resolver la creación de familias de objetos que pertenecen, por digámosle, a una misma jerarquía dentro del tema de herencia. Hoy vamos a ver un parecido de algo ya les mencioné en la clase anterior. Entonces vamos a ver un parecido que complementa lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a ver otro patrón, así que me voy a permitir, espérense un ratito, compartir, pero antes de eso, déjenme habilitarles, que me parece que no está habilitado. Incluso voy a actualizarles, déjenme ver un ratito, porque hay un cambio. A ver, espérense un ratito, espérense un ratito. Esta actividad. Denme un minuto. Estoy actualizando el archivo porque ya me acordé que hicimos algunos cambios para que ustedes puedan tener a la mano. Gracias. Listo, entonces, ahora sí. En estos momentos pueden actualizar, en la plataforma está ya un archivo o un documento que dice descripción del patrón Abstract Factory. ¿Sí? Entonces vamos a ver de qué se trata el patrón que vamos justamente a estudiar el día de hoy. Entonces veamos de qué se trata el patrón. Ahí está, ¿no? Bueno, seguimos con los patrones creacionales, ¿no? Seguimos con el tema de los patrones creacionales. Hablamos de lo que habíamos dicho, ¿no? Del proceso de creación de los objetos. Entonces, bueno, vamos a
a identificar en qué nos ayuda este patrón, sabiendo que es dentro de los creacionales permiten la creación de los sistemas independientemente de cómo se van creando los objetos y cómo se van de alguna forma relacionando esos objetos, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata eh, este patrón. Algo importante que aquí menciona dentro de esta característica de los creacionales es la flexibilidad en cómo se crean los objetos, quiénes lo crea y cuándo se crea, ¿no? Entonces ya vimos que justamente los patrones lo que identifican es cómo yo delego esa creación a ciertas clases, ¿sí? O en qué clases yo defino justamente cómo se crean los objetos. Ayer ya vimos que había una fábrica que permitía justamente ir dando esa creación de los objetos, o esa es la que se dedicaba a la creación de los objetos, ¿no? Ahora vamos a ver de esta otra, de este otro patrón, del Abstract Factory o fábrica abstracta. Y yo empezaría diciendo que justamente esta fábrica abstracta eh, ahora nos dice que tenemos una superfábrica, si quieren verlo aquí, así. La fábrica abstracta significa o es como que quisiéramos tener una superfábrica, ¿sí? Y tener esta superfábrica para justamente tener luego fábricas concretas. Es decir, si necesitamos crear un objeto, ¿sí? Bueno, ahora entender que lo que vamos a tener, algo mencioné en la clase anterior, es tener familias de objetos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, una fábrica definirá un conjunto o una familia, ¿sí?, de objetos y otra fábrica tendremos otra o definirá otra jerarquía de familia de objetos. ¿Sí? Pero cuando hablamos de fábrica abstracta, ahora vamos a tener una fábrica o una superfábrica. ¿Sí? Entonces, si necesitamos construir o crear un objeto, primero se le tiene que indicar a esta superfábrica o a través de esta superfábrica qué familia de objetos o qué objeto queremos crear, y esta a su vez definirá o dirá primero a la fábrica en particular o a la fábrica concreta qué necesita producir. ¿Sí? Entonces, es como que ahora voy a tener una superfábrica, voy a tener fábricas concretas que definen una jerarquía sobre las familias que se van a crear de objetos. Entonces, ahora primero tendremos esta superfábrica, o es una fábrica de fábricas, digámosles así, ¿no? Es una superfábrica de fábricas. Entonces, como les decía, si queremos o necesitamos un objeto, se tiene que indicar primero qué fábrica va a producir esos objetos. Entonces, a través de esa superfábrica, ella es la que me dice cuál de las fábricas va a producir, ¿sí?, justamente estos objetos o esta familia de objetos. Y luego podremos tener la instanciación de esos objetos que se desea obtener o que se desea crear. Entonces, vamos a ver la esquematización para ir entendiendo a este patrón. Bueno, ¿cuál es el propósito? Sí, bueno, tener una interfaz para la creación de familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas. ¿Sí? Ya vamos a entender esto. Entonces, bueno, dentro de la motivación podemos identificar que tenemos una problemática. Miren, cuando nosotros queremos identificar interfaz de usuarios con múltiples de alguna forma partes de esa interfaz, ¿sí? Entonces podemos identificar que aquí tenemos ventanas y aquí, por ejemplo, tenemos scroll bar y cada uno define una jerarquía. A través de esta jerarquía de ventanas o de window, como dice aquí, yo genero una serie de objetos con respecto a ese tipo de clases, ¿no? Entonces tenemos un tipo de ventana, otro tipo de ventana, acá tenemos igual scroll bar. Entonces, miren, esta jerarquía, de alguna forma define un conjunto o una familia de objetos. Y lo mismo esta otra jerarquía. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener primero una superclase, que si nosotros queremos definir una familia de estos determinados jerarquías, lo primero que hace es indicarle, o lo que tiene que indicar primero es cuál de estas fábricas concretas tiene que producir esos objetos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos aquí, vamos a tener familias de objetos, familias relacionadas de objetos, familias de objetos ventanas, familias de objetos de scroll bar. ¿Sí?
o barras de desplazamiento. Entonces, primero tenemos que tener una superfábrica, que es la que indica cuál de estas fábricas produce esa jerarquía o esa familia de objetos. Entonces, es como que ahora tenemos lo mismo, pero diferentes familias de objetos. Y vamos a tener una superfábrica sobre la cual primero va a identificar cuál de las fábricas tiene que producir esa familia de objetos. Así de sencillo. Esa es la explicación y esa es la solución que nos dice aquí. ¿Sí? Entonces, dentro de eso, la aplicabilidad de lo que vamos a hacer es que tenemos sistemas que deben ser independientes de la forma en que sus productos son creados, algo parecido a lo anterior, ¿no? Son creados y incluso ya vamos a ver en la aplicación o en la aplicabilidad que tenemos que ir generando luego, luego de la primera. Incluso vamos a ver que, bueno, veamos a la estructura y les explico más bien, de gana me estoy adelantando. Un sistema debe ser configurado como uno de muchas familias de productos disponibles. Sí, entonces aquí hace referencia a que un sistema puede ser que venga con eso, ¿no? Que yo tenga que configurar ese sistema con la creación de muchas familias de objetos. Entonces puede hacer que se venga definido de esa forma y la aplicabilidad de este patrón es para eso, justamente. Una familia de productos son diseñados para su conjunto y se requiere asegurarse que este uso sea hecho justamente o sea definido en conjunto. Es decir, que yo pueda crear un conjunto de familias de objetos y a la vez puedo utilizar esos objetos. Se desea proporcionar una biblioteca de productos presentando una interfaz, pero no su implementación. Esa es la idea. Ayer ya lo hicimos. Entonces, la idea es que yo a través de la interfaz tenga acceso a la creación de esos objetos, más no a cómo se crean esos objetos. Ya, eso lo delegamos a otras clases. Entonces, dentro de la estructura aquí que habíamos propuesto justamente en la ejemplarización es el tema del patrón, ¿no? Tenemos una fábrica abstracta, así se llama, es la superfábrica, y aquí tenemos las fábricas concretas. Aquí, en cambio, tenemos las familias de objetos, las jerarquías de las familias de objetos. Incluso nosotros podemos ver que esta estructura va a permitir incluso que haya una combinación de la creación de estos objetos en función incluso de las fábricas. Es decir, esta fábrica abstracta, esta fábrica concreta, perdón, va a tener la posibilidad de generar una combinación, de producir al mismo tiempo, por ejemplo, un producto de esta familia, perdón, y un producto de esta otra familia. ¿Sí ven? Entonces, claro, yo puedo tener que a través de la factoría 1 puedo producir un producto de la familia de acá y un producto de la familia de acá. Incluso entonces esa combinación puede darse. Pero ¿quién identifica cómo define esa combinación de la creación de objetos, de las familias de objetos? Es justamente esta fábrica, esta superfábrica, esta fábrica abstracta. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos algo, una estructura un poco más entendible de lo que hace este patrón. La clase anterior definimos justamente un patrón factory que decía que hacía esta partecita, esto de aquí. Esta era la fábrica, el método fábrica o la clase fábrica, ¿no? Que teníamos anteriormente, ¿sí? La Shape Factory. Y esta creaba los objetos, o esta es la que decidía crear esta familia de objetos, que se implementaban a través de una interfaz en su jerarquía. Ahora vamos a suponer que tenemos otra familia de objetos, por otro lado. Aquí teníamos las figuras y ahora queremos darles colores a esas figuras. ¿Sí? Entonces, colores para poder de alguna forma hacer una combinación entre figuras y colores. ¿Sí ven? Entonces, miren, aquí tendríamos otra fábrica concreta que establece justamente eh, cuál de estos objetos son creados a través de una implementación, igualito. ¿Sí? Entonces, espérenme un ratito, me están pidiendo. Ya, regreso, perdón. Listo, entonces miren. Entonces yo tengo dos familias de objetos que deben ser creadas o deben ser establecidas justamente su creación, su instantación a través de estas clases fábricas o estas clases concretas llamado fábricas. Ahí le dice, ¿no? Entonces obtengo tal figura,
Entonces, cada una de estas van a tener el propósito de ser dibujadas. Acá, en cambio, van a tener el propósito de llenar, llenar de un determinado color. Entonces, yo puedo crear una combinación justamente de las figuras con un determinado color. ¿Pero en función de qué? O más bien, en función, claro, en función de la petición del cliente. Pero aquí tenemos que identificar que va a haber una clase que es la que decide, ¿sí? ¿Cuál de estas fábricas generan esa combinación de objetos? Entonces, nosotros tenemos aquí una fábrica abstracta, una superfábrica, una fábrica de fábricas. ¿Sí? Entonces, esta fábrica indica primero qué fábrica va a producir esa combinación de familias de objetos. ¿Sí? Esto ya es otra parte, esta fábrica producer y esta demo son parte del cliente, que simplemente pueden ser utilizadas para ya desde el cliente manejar ese identificador que le dice, bueno, ¿qué quiero producir como cliente? Entonces, según lo que le diga el cliente, pasará a esta superfábrica y esta fábrica decide o le dice cuál de las fábricas o cómo las fábricas van produciendo esa combinación de familias de objetos. ¿Sí? Entonces, esta estructura ya es más eh, elocuente, perdón, en lo que queremos hacer o lo que hace este patrón. Y lo vamos a hacer algo parecido con respecto justamente a lo que hicimos ayer. Entonces, bueno, ahí están los participantes, los que están involucrados en esta parte de la estructura propiamente dicha. Tenemos una fábrica, una abstract fábrica, que es la superfábrica que está aquí. ¿Sí ven? Entonces, aquí, miren, aquí también es elocuente indicar que esta fábrica abstracta va a tener la combinación de cuáles, por qué fábricas tienen que irse produciendo, ¿sí ven? Entonces, en función de lo que le dice el cliente. Entonces, yo quiero crear un producto A, ¿sí? Entonces, tiene que hacerse una relación a quién va a crear ese producto A, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que le indique ¿no? Entonces, hay que hacer una relación a cada una de esas fábricas, ¿sí? Que van a producir justamente esa parte. Entonces, entender que lo que me dice aquí es que la fábrica abstracta declara la interfaz para las operaciones que crean productos abstractos, ¿sí? Métodos de fábrica. Entonces, esto va a ser una interfaz o puede ser una clase abstracta, pero es mucho más fácil definirlo o hacerlo que se genere como una interfaz. Y claro, tendremos también las interfaces de la jerarquía, ¿no? Bueno, luego tenemos las fábricas concretas, las factory, ¿sí? Aquí, con las concretas, las fábricas concretas. Estas de aquí, ¿no? Las que nosotros en la clase anterior les llamábamos clases fábricas, ¿sí? Y de alguna forma igual implementan los métodos de fábrica de patrones concretos, de productos concretos, perdón. Entonces, sí, eso ya lo vimos, ¿no? Aquí se decide cuál es lo que se va a implementar, ¿sí? Entonces, ¿qué producto se va a implementar? Entonces, cada una de las fábricas deciden qué producto se va a implementar. Los productos abstractos ya son justamente esta parte, la jerarquía. Me voy primero a estos productos abstractos, ¿no? Estos de aquí. Abstract producto A, abstract producto B. Nosotros lo vamos a hacer a través de una interfaz. Entonces, declaro una interfaz utilizado por el cliente para qué tipo de producto concreto o objeto concreto voy a crear. Luego vienen los productos concretos, que ya podrían hacer producto A1, producto A2 y así. Y lo mismo el producto B, ¿no? Entonces, definen un producto creado por el método de fábrica. Entonces, claro, estos son creados por el método que está en cada fábrica, ¿sí? De una fábrica concreta. Implementa las interfaces del producto abstracto. Claro, están a través de una implementación, pero ¿de qué? Del producto abstracto. Entonces, aquí tenemos un producto, una fábrica abstracta, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacerlo a través de una interfaz. El cliente una sola interfaz declara por lo que la fábrica abstracta, para la fábrica abstracta y los productos abstractos. Entonces, ¿qué significa? Que el cliente debe definir los productos en función de una implementación que se genera aquí, en la fábrica abstracta. ¿Sí? Entonces, esos son los participantes. ¿Cómo funciona esto? Habíamos mencionado, normalmente se crea una fábrica concreta, ¿sí? La fábrica concreta, la fábrica que establece cuál producto va a crear. Entonces, esta fábrica concreta que se encarga de la creación de los productos concretos,
es decir, cada una de estas. La Shape Factory y el Color Factory. Estas dos se encargan de producir cada uno de los productos concretos. ¿Sí? Mientras que la fábrica abstracta o la superfábrica difiere la creación de esos productos a sus subclases. Esta define cuál de las fábricas genera esa familia. ¿Sí? Entonces pasa por ahí. Ahí tenemos las consecuencias, algo parecido al patrón fábrica. Aísla las clases concretas, es decir, no aparece en el código del cliente qué fábricas concretas o que más bien qué productos concretos se van creando. Facilita el intercambio de las familias de productos. Yo puedo hacer una combinación en decir, quiero tal figura con tal color, o quiero solo determinadas figuras, ¿sí? Entonces, aquí hacemos o podemos hacer una combinación de estas familias de objetos. Simplifica la consistencia entre productos, ¿sí? Solo puedo hacer productos figuras, solo puedo hacer productos colores, o la combinación de ellos. Difícil de añadir nuevas clases, difícil añadir nuevas clases de productos. Aquí, bueno, no difícil, sino que aquí ya hace referencia a que yo puedo de alguna forma tener la posibilidad de que si quiero añadir algo, ¿sí? Aquí ya tengo que ir haciendo más cosas, ¿no? Entonces, crear toda una estructura de tener otra fábrica, tener otro conjunto de jerarquía, y eso ya define que tengo que hacer más en mi estructura, en mi diseño, ¿no? Sin embargo, si ya solo quiero un componente en cuanto a las familias, es mucho más fácil. Sí, eso ya lo vimos ayer. ¿Sí? Entonces, miren, lo mismo, pero tenemos fábricas de fábrica, una fábrica de fábricas, ¿no? La implementación, las fábricas usualmente suelen ser instancias únicas, ya, eso ya vamos a verlo. La creación de productos se realizan por el método de la fabricación habitual o mediante el patrón prototipo que va a evitar extender la fábrica abstracta. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver eso. Flexibilidad, sí, mediante la parametrización de poder dar qué es lo que el cliente quiere fabricar, se puede generar justamente una flexibilidad en la producción o en la creación de objetos. El método fábrica puede crear diferentes tipos de componentes en base a los parámetros del método. ¿Sí? Ahí está. El cliente debe realizar una conversión tras crear el producto, ¿no? Dowcasting. Este tema es justamente cuando nosotros incluso generamos creación de tipos de datos, ¿no? Entonces ahí viene el dowcasting, upcasting, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de entender eso en la ejemplarización. En la mayoría de los lenguajes no hay ninguna relación formal entre los valores de los parámetros y productos creados, exceptando el código fuente. Bueno, entonces aquí tenemos esta descripción de lo que hace el patrón, y sobre esa descripción, sobre todo en la estructura, vamos a ir generando una ejemplarización para tratar de entender lo que hace este patrón, ¿sí? O cómo se implementa. No sé si hay preguntas, ¿no? Entonces, igual, la mejor forma de tratar de entender lo que dice la descripción del patrón es ir viendo sus ejemplos, ¿sí? No hay otra forma, ¿ya? Así que bueno, vamos al código entonces. Vamos al código. Entonces voy a abrir el NetBeans sobre el cual vamos a trabajar. Muy bien. Listo, solo un ratito. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes pantalla para comenzar a trabajar en nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces nosotros vamos a generar una ejemplarización justamente que haga referencia a lo que ya habíamos propuesto la clase anterior, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya en la clase anterior teníamos una familia de objetos, que eran las conexiones a base de datos, ¿sí? Identificando que mi sistema va a tener diferentes conexiones a base de datos. Ahora vamos a imaginarnos que queremos crear otra familia de objetos.
¿sí? Crear una fábrica que defina justamente una familia de objetos de lo que hace referencia a tener en mi aplicación una conexión o sí, una conexión, digámoslo así, a lo que son los servicios REST, ¿sí? A un tipo de servicios REST en los cuales vamos a indicar el servicio, por ejemplo, para compras, un servicio para ventas, un servicio para etcétera, ¿no? Para identificar lo que significa lo que son los servicios REST, ¿no? Es decir, servicios que pueden prestarse dentro de una implementación. Entonces, sobre todo esto, tenemos que identificar que va a haber una superfábrica que va a manejar estas dos familias de conexiones. Por una parte, la conexión a las bases de datos y por otra parte, conexiones a servicios REST. ¿Sí? Servicios de ventas, compras, etcétera. Entonces, aquí tenemos que identificar que tenemos dos tipos de familias de objetos. Por una parte, los servicios a las conexiones de bases de datos, o más bien las conexiones a las bases de datos, y por otra parte esta familia de objetos que se conectan a servicios REST. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a trabajar en base ¿cómo es? Al proyecto anterior, al proyecto que hicimos del patrón fábrica, que ustedes lo tienen definido ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hacer una copia para no dañarlo a este proyecto, ¿sí? Vamos a hacer una copia de este proyecto y poderle luego renombrar y tener como parte de nuestros proyectos, ¿sí? Entonces voy a dar clic derecho, voy a copiar el patrón, voy a hacer una copia de todo ese proyecto del patrón, del proyecto fábrica, ¿sí? Entonces, aquí le voy a poner patrón fábrica abstracta. ¿Sí? Voy a ponerlo de esta forma, pero le voy a quitémosle todo esto. Solo así pongámosle, ¿no? Patrón fábrica abstracta. Así le voy a llamarle a mi patrón. La localización por defecto va a estar en el NetBeans Project, ¿sí? Así que lo voy a dejar ahí. Y bueno, lo voy a poner, dice, no compatible. Y versión, no importa la versión. Listo, entonces lo pongo copiar. Pero no se me renombró. Bueno, vamos a renombrarle. ¿Sí ven? Ya tengo yo dos patrones fábrica, pero hay que identificar cuál es. Miren, el primero en mi caso es patrón fábrica, está bien, pero el segundo es el patrón fábrica abstract. Hay que generar o actualicémosle, pero no creo. Bueno, voy a renombrarle este patrón, el que dice el de abajo, porque tengo dos patrón fábrica en mi caso. ¿Sí ven? Y voy a renombrarle, ¿no? Patrón fábrica abstract. Entonces, este es el que tengo que renombrarle. Voy a ponerle un rename. ¿Sí? Y justo, patrón fábrica abstracta. ¿Ya? Abstracta. ¿Ya? El ID, también cambiémosle el ID. Abstracta. ¿Sí? Voy a renombrar el folder también. ¿Ya? Todo voy a renombrar, ¿no? Dice, no, a ver qué dice. Folder, winame, patrón fábrica abstracta ya existe. Ah, no me deja. Entonces, dejémoslo así. Fábrica abstracta, nada más. ¿Sí? Le voy a dejar como fábrica abstracta y le voy a poner OK. O yo ya debo tener alguno, déjeme ver. Por eso no me deja. Pero bueno, dejémoslo, eso es lo de menos, ya. OK. ¿Ya? Dice rename file, fábrica, documento, fábrica abstracta ya existe. Bueno, en todo caso ya lo tengo aquí. ¿Sí? Patrón fábrica abstracta. Lo que debo identificar, déjeme verle nada más para no complicarles. Ustedes no deben haber tenido el mismo problema, es porque yo ya estaba haciendo algunas cosas el otro día, entonces tenemos patrón fábrica abstracta el 4 del 11 del 2020.
Patrón fábrica abstracta, el de hoy día, esta es. ¿Sí? Sí, ahorita acabamos de crear. Ya, ahí está, patrón fábrica. Así es por esto que tengo ese paquete de gana. Ya, listo, pero yo ya lo tengo creado. ¿Sí? Entonces, listo. Ahí está, voy a abrir el proyecto. Yo ya lo tengo, entonces tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos del proyecto anterior? Teníamos en las interfaces, teníamos una i-conexión, ¿sí? En las interfaces teníamos una i-conexión, entonces por ahí en cambio en la implementación teníamos toda la familia de las conexiones de bases de datos, MySQL, Oracle, Postgres y la conexión vacía. Y en la parte de la factoría, ¿sí? De las fábricas, tenemos la conexión fábrica y el demo fábrica. ¿Sí? Hasta ahí lo que habíamos definido. Entonces, ahora necesitamos, si hacemos referencia a nuestra estructura, por eso teníamos esta parte, ¿sí? Ahora vamos a generar esta otra parte, ¿sí? Vamos por acá. Y vamos a comenzar por las interfaces y generar las implementaciones o de cada una de esas jerarquías primero, por esta partecita, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene algún inconveniente, me dice, si no, si todavía no pudo generar una copia, ¿sí? Me avisa, cualquier cosa, pues nos detenemos un ratito, ¿no? Ya, bueno, entonces, nada más yo por aquí ya tengo la i-conexión, ¿sí? Que va a ser la conexión a la base de datos, ¿sí? Y bueno, voy a renombrarle también esta conexión porque para hacer referencia a que ambas son conexiones, la una a bases de datos y la otra a ¿cómo es? A servicios, ¿no? A servicios REST. Entonces voy a dar un clic derecho, voy a generar un refactory, ¿sí? De esto y voy al rename, ¿sí? O control R también, ¿no? Entonces aquí lo único que le voy a decir es que esta va a ser una i-conexión a una DB, database, base de datos, ¿sí? Le voy a poner aplicar el rename en todos el contexto, pues le voy a decir sí, refactory. Dice, a mí me sale un error. De todas formas, voy a ver si vale. Sí, refactory. Ya. Bueno, si no, tendré que ir cambiando. No hay ningún problema. Le abro y le cambio. No se aplicaron los cambios. Pero bueno, lo cambio aquí y ya luego tengo que irlo cambiando en el resto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta interfaz es la que me va a permitir en la jerarquía implementar las conexiones a las bases de datos. Entonces, seguimos teniendo conectar y seguimos teniendo desconectar. Voy a crear ahora de la otra familia. Entonces, vengo acá y creo una nueva Java interfaz. ¿Sí? Esta nueva interfaz, en cambio, va a ser una interfaz de conexión, ¿sí? Pero ahora va a ser una interfaz de conexión de servicios REST. Lo voy a poner así. ¿Ya? Entonces, dentro del mismo paquete, del patrón fábrica abstracta de este proyecto, y bueno, ¿sí? Listo, ya vamos a ir todos esos errores que nos va saliendo, ir corrigiendo, porque no se me hizo el refactory bien en mi caso, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a definir lo que único que quiero hacer es generar una conexión a través de un URL. Entonces, por eso yo voy a tener aquí un método, un método que no me devuelve nada, ¿sí? Que va a ser un método público, y le voy a decir que se llame leer URL, ¿no? Entonces, para ingresar o definir el servicio que yo quiero implementar. Y le voy a decir que necesito pasarle un URL a este método. Así como nosotros tenemos conectar y desconectar. ¿Ya? Entonces, bueno, este vendría a ser lo que quiero implementar aquí, el método abstracto que quiero implementarlo aquí. ¿Sí? Nada más. Borrémosle esto para que a mí no me guste esto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo en esto. Ya tengo las interfaces
de las jerarquías, voy a acomodar la jerarquía anterior en cuanto a la conexión de cada uno de ellos. Por la parte de la, de la conexión MySQL, voy a cambiarle esto primero, que tiene que ser una conexión IDB, acá lo mismo, DB, ¿sí? Y listo, ya aquí ya no tendría más errores en esta conexión MySQL, ¿sí? Vengo acá a la de Oracle, igual, y conexión DB, y conexión DB, ¿ya? Eso es lo que voy a cambiar para que ya no me salga el error o no se establezca el error. Vengo acá, igual a la de Postgres SQL y conexión DB y conexión DB, ¿sí? Listo. Y con eso ya quito los errores de mi implementación con respecto a la familia de conexiones de bases de datos. DB y acá en el paquete también DB, ¿no? Ya, listo. Y con eso ya tenemos todas las conexiones a las bases de datos bien generadas. ¿Sí? Porque le hice un refactory, pero no me funcionó. Algo no lo hice bien. En todo caso, ya está. ¿Sí? No hay mucho que cambiar. Voy a cerrar esto porque para no tenerlas todas abiertas en función de la primera implementación. Entonces, ahora voy a implementar justamente la otra parte que haríamos referencia a ir definiendo las clases concretas o las subclases de esta jerarquía en la implementación, ¿no? Entonces vamos a definir los productos concretos. Entonces, ¿qué se van a justamente a implementar en esta parte? Entonces, aquí mismo, en el paquete de implementación, voy a ir creando cada una de esas, ¿no? Entonces, voy a ir definiendo cada una de esas. Entonces, voy a crear una primera Java class, ¿sí? Una nueva clase de Java, la misma que se vaya a llamar conexión res, vamos por las compras, ¿no? Entonces pongámosle. La primera clase es conexión, así como que teníamos conexión a Oracle, así. Aquí le vamos a llamar conexión REST y le vamos a decir que esta es compras. Para las compras, ¿no? Conexión REST compras. ¿Qué pasó? Pero muy rápido levantado. Todavía falta 5 minutos. Oye, perdón. Listo. Entonces, conexión REST compras, ¿no? Muy bien. Y lo definimos de esa forma. Entonces, esta es las subclases o los productos concretos, ¿sí? Los productos concretos que habíamos dicho en la estructura, ¿ya? Entonces, lo único que voy a decirle aquí es que esta se va a implementar, ¿sí? En iConexión REST, ¿no? Por ende, dice que hay que implementar perdón, los concretos, los métodos abstractos de esta implementación. Entonces voy a tener el void public leer URL, ¿no? Entonces, listo, y esto es lo que va a cambiar. Entonces, ¿qué voy a cambiar? Voy a decirle aquí la estructura que quiero, ¿no? Entonces, quiero, ¿ya? Entonces, simplemente voy a simular una conexión en función de la URL que le envíe. Entonces, le voy a poner connect
dentro de la estructura, espérense un momento, un ratito, déjenme. Abro también. Que se me quedó esa estructura. Entonces, bueno, vamos a ir. Espérense un ratito. Ya. Entonces, listo, estábamos generando nuestra implementación. Ya está ahí la parte de los productos concretos que estábamos haciendo, de esta jerarquía de las conexiones REST. Ahí tenemos entonces la primera, ¿no? La conexión REST compras, ¿sí? Que se va a implementar a través de esta iConexión REST, que es la otra familia de objetos que queremos ir creando. Entonces, conectamos, generamos la conexión, simulamos esa conexión, entonces conectándose a y mandamos el URL al que estábamos conectándonos. ¿Ya? Ya tenemos el primero, ¿sí? Entonces eso es lo que teníamos que ir definiendo ahí. Ya, grabamos un por si acaso. Y listo, voy a crear otros 2 productos más aquí en la implementación. ¿Sí? Voy a crear otra nueva clase de Java. ¿Sí? Y ahora le voy a llamar conexión, en cambio la parte de las ventas, ¿no? Entonces voy con conexión, REST, ventas. ¿Sí? Vamos con la parte de las ventas. Y la implementación igual, ¿no? En relación a lo mismo, a que se van a implementar a través de la interfase y conexión REST. ¿Sí? Y listo. Voy a implementar los métodos abstractos de esta interfaz. ¿Sí? Entonces, igual, voy a simular algo parecido a lo de acá. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, voy a hacer un print ln y conectándose. Pongámosle el acento. Acá también de una vez. Conectándose al URL que hayamos mandado. ¿Sí? Entonces, tanto esta parte de las compras y las ventas. ¿Sí? Facilito, así lo vamos a hacer así de sencillo. Y por ahí también, si no se define un área correcta o es nula el área al área REST que quiero conectarme, igual tenemos que decirle una vacía o algo parecido, ¿no? Entonces creemos otra nueva Java class, ¿sí? Y le vamos a decir en cambio que esta es una conexión. Pongámosle conexión, no sé, no área REST. Así pongámosle, ¿no? Conexión cuando no hay un área definida a la que me voy a conectar de este servicio REST. Conexión no área REST. Ya, así lo voy a llamar. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, su implementación voy a hacerlo a través del iConexión REST. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Y voy a implementar el método abstract, perdón, el método de esta implementación, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí le vamos a hacer que área no elegida, no sé, algo así, ¿no? Entonces, le vamos a decir que esto es una área no elegida. ¿Ya? Listo. Y guardamos. Entonces, estos son los productos concretos de la otra familia. Las conexiones a estos servicios REST.
Entonces, si nosotros miramos la implementación, estas dos cosas ya lo tenemos. Por una parte, también ya tenemos la fábrica concreta de acá, ¿sí? Esta fábrica concreta, ¿no es cierto? Ya está definida esta fábrica concreta, ¿ya? Entonces, ahora vámonos a esta parte de acá. Inge, disculpe, ¿podría mostrar la clase I Connection REST, por favor? Y connection REST, ahí está. Solo tiene ese método leer, ¿no? Leer URL que estamos implementando en cada uno de estos, perdón. Leer URL, los métodos que están implementados de acá. ¿Ya? Entonces, ahí podemos observar justamente que ese es el método que queremos implementar en cada uno de esos. Entonces, de una vez, lo que podemos pasar a hacer es crear la interfaz de la superfábrica, ¿sí? De la fábrica abstracta, ¿no? Entonces, aquí necesitamos justamente tener y debemos tener la fábrica abstracta, ¿sí? Para luego crear o a través de la cual va a indicar qué fábrica es la que va a producir la familia de objetos. Así que yo voy a irme donde está el paquete de las interfaces, ¿sí? Antes de pasar a crear la parte de las interfaces. Aquí tenemos las interfaces donde se implementan las jerarquías o las familias, ¿sí? Pero me voy a ir a una nueva interfaz, que es la interfaz donde se define la superfábrica, la fábrica de fábricas. Entonces, aquí tengo que decirle que esta va a ser una interfaz de la fábrica abstracta, ¿no? Esta es la interfaz de y fábrica, le pongámosle así, la y fábrica, pero esta es abstracta. Y fábrica abstracta. Entonces, listo, pongo finish. Estoy en esta parte, en mi estructura, miren, creando esta abstract factory, la fábrica abstracta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo estoy creando, ¿no? Para poderle decir justamente qué se debe implementar. Entonces, por una parte, ¿sí? Tenemos que decirle que del tipo y conexión, y eso, bueno, ya vamos a cambiar esa parte también, y conexión base de datos. ¿Sí? De ese tipo, yo tengo una que se llama getBD o DB, déjenme ver cómo está. Esto lo tengo en la factoría. Conexión fábrica, no lo sé. Ah, pero le llama método fábrica. Así, llamémosle de otra forma entonces, método fábrica. Llamémosle aquí así. Método, miren, el método factory. El método fábrica debe le voy a llamar. ¿Sí? Esto tienen que implementarse, ya vamos a ir a cambiar allá, así que tranquilos. Entonces, el método fábrica necesitábamos el motor de la base de datos al que nos íbamos a conectar. Entonces, string le voy a decir el motor, mando el motor de la base de datos. Este es el que queremos implementar a través de la fábrica que de alguna forma implementa la familia de conexiones de bases de datos. Y por otro lado, voy a implementar del tipo iConnection REST un método. Voy a llamarle así. Este es en cambio el método fábrica de la familia de REST. ¿Sí? En cambio, ¿qué necesito aquí? Aquí necesito mandarle el área o el URL al que quiero conectarme, ¿no? Entonces yo le digo string y le voy a decir URL. No, mejor pongámosle área. ¿Ya? Así. Al área REST a la que me quiero conectar. Entonces, estos son los métodos fábricas de las fábricas en particular. Esta es la superfábrica, que lo estamos haciendo a través de no de una clase abstracta, sino de una interfaz. ¿Sí? Listo. No sé si hay preguntas.
Voy a borrar esto, voy a borrar este otro para que quede bien. Entonces, si nos vamos a la estructura, estoy en esta parte. Me falta definir bien estas dos fábricas concretas. Las fábricas concretas que definen la familia de interfaces, de productos, perdón, la familia de productos, de objetos. Entonces voy a reacomodar esta, la de la base de datos, y luego pasar ahora a la de la fábrica concreta de las conexiones REST o de los servicios REST. ¿Sí? Entonces ahí estamos. Entonces vengo acá al paquete fábrica y ahí primero que tengo una que dice conexión fábrica, ¿no? Ahí está. Esta es la fábrica concreta, conexión fábrica. Voy a abrir y primero que aquí tengo que cambiarle. Esta que dice y conexión DB, voy a cambiarle como y conexión DB, ¿no? Vengo acá y le digo y conexión DB. ¿Sí? DB, perdón. Primero que cambio esto. Y a este le llamamos método fábrica DB. Esas son las dos cosas que cambian. ¿Sí? Entonces, ya. Conexión fábrica. ¿Sí? Incluso si yo quiero, le voy a ya, le puedo incluso cambiar esto, ¿no? Entonces cambiémosle, hagámosle un refactory para darnos cuenta que se trata de la fábrica referente ¿cómo es? A las bases de datos, ¿no? Para darme cuenta, nada más. Voy a darle clic derecho aquí en conexión fábrica, darle un clic derecho y hacerle un refactory rename. ¿Sí? Y le voy a llamar conexión fábrica DB. ¿Ya? Para entender que es la fábrica concreta con respecto a las bases de datos. Listo, no importa, refactor. Ya le cambiamos en el demo. Entonces vengo acá y le llamo DB. ¿Ya? Entonces, la fábrica concreta que se encarga de las conexiones a las bases de datos tiene un método fábrica, que ayer ya lo vimos, y que hace todo esto. ¿Sí? Esto no ha cambiado. Conexión MySQL, conexión Oracle, eso no ha cambiado. Así que eso lo dejamos ahí, tal como está. ¿Sí? Voy a crear la otra fábrica concreta, la que decide qué área es a la que me quiero conectar de los servicios REST. Entonces vengo acá, New, Java Class. Esta le voy a llamar conexión, lo mismo, ¿no? Conexión fábrica, ¿sí? Pero de los servicios REST. Conexión fábrica REST. Ya, bueno, algo me olvidaba también en otro, pero ya vamos a ir. Listo. Le pongo finalizar, conexión fábrica REST. Ya. Entonces, borro todo esto que no me gusta. Entonces, esta va a ser la fábrica concreta que se va a encargar de de decidir cuál de las áreas a los servicios que quiero conectarme, ¿no? Entonces, conexión REST fábrica, ¿no? O fábrica REST. Así lo hemos puesto. Entonces, vamos a ir definiendo ahí justamente y decirle que esta se implementa, ¿sí? Que esta se implementa a través de fábrica, ¿cómo lo llamamos? Y fábrica abstracta, ¿no? Eso me falta ya. Y fábrica abstracta, ¿sí? Listo, ¿sí ven? Entonces, ¿qué tengo que implementar? Tengo que implementar todos los métodos abstractos de esa interfaz. Y eso es lo que me falta en el otro, pero ya regresamos. Al Enter y aquí voy a tener el método fábrica DB y el método fábrica REST. En este caso, esta de aquí le voy a cambiar nada más de posición para entender que yo necesito, como es una implementación,
tener los dos métodos abstractos de la interfaz. Pero sin embargo, aquí la que me interesa o la que debo implementar es esta. ¿Sí? La otra simplemente le vamos a dejar sin nada, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué necesito decirlo aquí en este método fábrica REST? ¿Sí? Entonces, sabemos que viene un área, ¿sí? Y de alguna forma yo tengo que retornar un objeto del tipo y conexión REST. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, bueno, lo mismo, parecido a lo que ya teníamos. Hacer un condicional preguntándoles primero si esta área es null a la que me voy a conectar. Si es que es así, de alguna forma yo le voy a decir un return que retorne una nueva instancia a la conexión ¿cómo se llamaba? Conexión. Espérense un ratito. Necesitamos conexión REST, si lo llamamos. Conexión, ¿dónde estoy? No área REST. Así le llamamos, conexión no área REST, ¿sí? A esa conexión, ¿ya? ¿No es cierto? Listo. Punto y coma, ¿ya? Eso sería esto. Luego puedo definir un if, ¿sí? De entrada y decirle si área, ¿sí? Lo mismo, punto equals ignore case, ¿sí? Comencemos con compras, ¿sí? Si es igual a compras, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es un return de la instancia de la conexión res compras, ¿no? Conexión res compras, ahí está. ¿Sí? Abro y cierro, punto y coma. Si es que es igual a compras, ¿sí? Hago un else if, en cambio en este else y le digo si área punto equals ignore case para que me coja mayúsculas o minúsculas y le digo si es ventas. ¿Sí? Entonces, si es así, simplemente va a ser un return de new conexión res ventas. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Caso contrario, o simplemente si no es nada, yo tendría un return de new listo, y ahí tendría, miren, la parte de la implementación, ¿sí? Del iConexión REST. Ahora hay que tener en cuenta que aquí justamente voy a decirle que esta fábrica solo se va a encargar, puedo aquí hacer combinación de los productos, como aquí hemos dicho, pero en este primer ejemplo, o en esta ejemplarización, vamos a decirle que no haga nada, que retorne un null. ¿Sí? ¿Ya? Miren. Entonces, esa sería la fábrica concreta, que es la que decide cómo accedo a las áreas de esta conexión de servicios red. ¿Sí? Hay que tener claros un poco la idea de lo que queremos hacer. De pronto consultar, si no tenemos identificado que es un servicio REST, ya ustedes van a identificar que lo que hace es conectarse a áreas a través de servicios justamente con URLs, ¿no? Para acceder a justamente a espacios de ventas, de compras del sistema o en este caso de la aplicación. ¿Ya? Voy a regresar a esta conexión fábrica DB, ¿sí? Porque aquí me falta, antes era directo, ¿no?
no tenía una superfábrica. Entonces, aquí me faltó algo, ¿no? Aquí me tocó decir que me falta que se implemente, perdón, que se implemente en esa superfábrica y que le llamamos y fábrica abstracta. ¿Sí? Entonces, claro, ya me sale el error porque aquí dice que hay que implementar todos los, todas las, ¿cómo es? Las, los métodos abstractos, en este caso método fábrica de B ya está, pero me faltaría el método fábrica REST. ¿Sí? Entonces, ese es el que me faltaría, ¿no? Entonces, en todo caso, ¿qué hice? ¿Dónde estoy? Al enter. ¿Sí ven? Entonces, como ya está método fábrica de B, me falta el i con el método fábrica REST. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, a decirle que no necesito o no le voy a generar, ay, perdón, no va a producir una combinación de este tipo de productos. ¿Sí? Entonces puedo aquí hacer justamente el tema de la combinación. ¿Ya? Por si acaso voy a ponerle esto acá. Un móvil reader para que Java me lo haga más fácil. ¿Sí? Listo. Y ahí en cambio ya tendría la fábrica concreta que hace las bases de datos. ¿Sí? Esto ya lo teníamos, solo teníamos que hacer un cambio, haciendo referencia a que ahora ambas fábricas concretas se implementan a través de la superfábrica. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Entonces, crea las fábricas concretas que se implementan. ¿Sí? Vuelven a repetir, esta es la que crea los objetos concretos que se implementan en la superfábrica. No sé si hay preguntas hasta aquí. Vámonos entonces a la parte ya del cliente. El cliente, ¿sí? Que es independiente de cómo los productos son creados. El cliente ya aquí vamos a ver que como lo habíamos dicho anteriormente, igual en el patrón fábrica, ya no tiene que preocuparse por la instanciación de los objetos. Esto lo va a delegar ahora a la fábrica abstracta, a la superfábrica. ¿Sí? El cliente le dice a la fábrica abstracta qué familia de objetos necesita y ella es la que regresa los objetos instanciados al cliente. Es decir, hago referencia a esto. ¿Sí? El cliente no tiene que preocuparse aquí de la creación, perdón, el cliente de la creación de sus objetos. ¿Sí? No tiene que preocuparse. ¿Sí? Ahora el cliente de alguna forma le dice a la fábrica abstracta, esta parte del cliente le dice acá, ¿qué familia de objetos necesita crear? Esta familia o esta fábrica, superfábrica o esta fábrica abstracta, ¿sí? En cambio, regresa, ¿sí? O le dice a las fábricas, más bien, le dice, ¿sí? A estas fábricas concretas qué objetos debe instanciar. Y esta es la fábrica que se encarga de instanciar cada una de ellas. A la final, esta misma fábrica abstracta devuelve esos objetos ya creados por sus fábricas concretas. Esa es un poco la idea. Entonces, sí, vamos a tratar de seguir este mismo esquema y vamos a tener una clase intermediaria nada más para hacer un propósito de identificar cómo el cliente puede producir en función de los productos que quiere, ¿no? Entonces, vamos a tratar de seguir este mismo esquema. Entonces, por ahí hay que irse. Vuelvo a compartir, ¿ya? Entonces, miren, ya tenemos eso. Nos vamos entonces a la parte del cliente, ¿sí? Y por ahí voy a hacer dos cosas. Vamos a crear como es, creemos una fábrica. Déjenme ver en mis apuntes cómo le hice yo para que se vea mejor. La fábrica cancelada, fábrica abstracta, get factory. Es fábrica. ¿Qué hacemos acá? Eso.
Déjenme ver un momentito. Algo, ¿cómo le haríamos? Déjenme ver. Ya no me recuerdo esta parte. Y no lo tengo en mis apuntes. Sí que me voy acá nuevamente en la parte de factoría, ¿no? Del patrón factory propiamente, ¿sí? Donde estoy acá en la factoría, ¿sí? Y voy a crear una nueva clase, Java class, ¿sí? A la que le voy a llamar fábrica productora o productor, como quieramos llamarle. Fábrica, nada más para algo parecido a lo que tenemos aquí, ¿no? Fábrica productora, ¿sí? Entonces voy a poner fábrica producto más bien, así, ¿no? Fábrica producto, ¿sí? O fábrica productora, como quieran ponerle. Fábrica producto, ¿sí? Es un poco para, a través del cliente, no hacerlo en el mismo cliente en función de lo que requiera, sino tener un intermediario. Esta fábrica producto es la que me dice qué familia de productos voy a generar, ¿no? O voy a ir generando en función de lo que el cliente requiera. ¿Ya? Voy a borrar esto, voy a borrar este otro, ¿sí? Y bueno, yo ya le tenía por aquí, get factory. Y aquí voy a pegar un código, ¿no? ¿Ya? Un método. Listo. Este método va a devolver, ¿sí? Voy a cambiar, va a devolver, ¿sí? Miren, un public static que va a devolver de la fábrica abstracta que acabamos de crear. Y le voy a llamar a ese método obtener fábrica. Cambiémosle así. ¿va? Le voy a llamar obtener o get fábrica, ¿no? Este es el que devuelve la fábrica o le dice qué fábrica es la que voy a hacer la combinación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le digo qué fábrica? En función de saber que lo que quiero o el que el cliente quiere se implementa a través de la superfábrica. Entonces, listo, esto lo hago a través de iConexión, conexión fábrica. ¿Cómo los llamamos? Los llamamos conexión fábrica DB, no BD. DB, ya, DB, acá pongámosle esto, ¿sí ven? Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Sí, tipo de fábrica a la que quiero hacer referencia. El cliente dice, quiero tener conexiones a base de datos. Entonces, esta fábrica productora o esta fábrica producto le va a decir justamente a la interfaz cuál de las familias quiero implementar. Entonces, por eso me devuelve un tipo de fábrica abstracta, ¿no? Un objeto, me devuelve un objeto de esa implementación, de la superfábrica. Entonces, aquí le digo, si este parámetro tipo de fábrica que yo mando es igual a decir que quiero una conexión a una base de datos, pues implementame, ¿sí? Implementame, me dice conexión fábrica. Si ustedes recuerdan esta conexión fábrica de B, es la fábrica concreta que decide qué conexiones de bases de datos va a tener. ¿Sí ven? Por otro lado, si el cliente me dice que quiere tener una conexión a familias de base, a familias REST, ¿sí? Yo le voy a decir en cambio lo que quiero conectarme es conexiones, es irme a la conexión fábrica, ¿sí? Aquí lo tengo de otra forma, conexión fábrica REST. Esta es en cambio la fábrica concreta que implementa o que le dice qué tipo de conexiones REST o qué conexión REST quiere, no qué tipo, qué conexión REST, si quiere a compras o si quiere a ventas. ¿Sí? Caso contrario, si es que no dicen que quiere base de datos ni REST o dice otra cosa, va a retornar un nulo porque de alguna forma no está especificando si quiere conectarse o quiere crear una familia de conexiones de base de datos o una familia de conexiones REST. Database, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que hace esta fábrica productora. Esto lo pude hacer directamente en el cliente. Vuelvo a insistir. Pero para no hacerle directamente en el cliente me va a decir qué tipo de conexión quiere. Si quiere una conexión a base de datos o quiere una conexión a servicios REST. Entonces, un poco este es el intermediario que hace esta fábrica producto. No necesariamente puedo tener este intermediario. Esto lo puedo hacer directamente en el cliente.
¿Sí ven? Pero es como que estoy aplicando otra vez lo que me dice el patrón fábrica y el patrón fábrica abstracta. ¿Sí? En función de requerimientos o de particularidades que quiere el cliente, puedo hacerlo. Entonces, esto, vuelvo a insistir, lo puedo hacer en el cliente. ¿Sí? Listo. Ahora, paso ahora sí a la parte propiamente del cliente, ¿no? Que primero tiene que especificar qué base de datos, a qué tipo de conexión quiere hacerlo y después decirlo de esa conexión, en cambio, ¿a cuál? Si es base de datos, ¿qué base de datos? Si es servicio REST, ¿qué REST? ¿Sí? No sé si se está entendiendo hasta aquí. Y por eso lo que devuelve esto es una implementación de la fábrica abstracta. Entonces, primero le digo qué fábrica es la que quiero que funcione. Y luego, la fábrica o cada una de esas fábricas, estas son las fábricas concretas, especificarán qué tipo, qué conexión quieren de cada uno de su tipo. Entonces, y a eso es lo que me voy ahora sí al cliente. Entonces, voy a abrir el demo fábrica, ¿sí? Cambiémosle de nombre igual, para que se sepa que es de otro, ¿no? Un refactor y un rename, y le voy a llamar demo fábrica abstracta. Para, ¿sí?, hacer referencia a nuestro proyecto. Demo fábrica abstracta. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí sí se me cambió. ¿Sí? Miren, aquí necesito implementar dos cosas. Primero, llamarle a la iConexión DB para que cambie. Esta conexión fábrica, ¿sí? Recuerden, ya no es solo conexión, ya no es solo conexión fábrica. Ahora nosotros le dijimos que debo hacer referencia, miren lo que estoy aquí llamando, ¿sí? Necesito primero ya especificar, ¿sí?, que necesito llamarle a esta fábrica producto para decirle cuál fábrica funciona. Aquí le estoy diciendo directamente que funcione la fábrica de base de datos que era anteriormente. Entonces, eso tenemos que primero cambiar o definirlo. Entonces, yo primero tengo que decirle que necesito de la fábrica abstracta, ¿sí? Hacer referencia justamente a la fábrica abstracta, a lo que simplemente. Entonces, sabemos que lo llamamos fábrica abstracta. Entonces, voy a crear un objeto de ese tipo, ¿sí? Entonces, ya no es directamente con las fábricas. Esto es lo que voy a ir cambiando, sino de tipo y fábrica abstracta, yo le digo qué necesito que se implemente. Entonces, por ejemplo, voy primero con la fábrica. Voy a decir que simplemente primero la fábrica de base de datos. ¿Sí? Entonces, de este tipo, recuerden, en iFábrica abstracta se implementa estos dos tipos, la fábrica de base de datos y la fábrica REST. ¿Sí? Eso hay que tener pendiente y eso es lo que quiero hacer referencia aquí. Entonces, primero, ¿sí?, del tipo iFábrica abstracta, ¿sí?, le voy a decir que necesito una fábrica de base de datos y le voy a decir que justamente sea de la fábrica, de esta fábrica producto, que es la que quiero hacer referencia, ¿sí? Entonces le voy a decir que sea igual a fábrica producto, así lo llamamos, ¿no? Producto, ¿sí? Y voy a llamar, a ver, primero para que me reconozca, espérense un ratito. Voy a poner al enter y voy a llamar al paquete de fábrica. A ver, perdón. A ver, sería aquí. Del tipo y fábrica abstracta, necesito llamar o decirle que esta fábrica de base de datos, ¿sí?, congela este producto. Fábrica producto. ¿No? Porque está en el mismo paquete, no tengo por qué llamar. Ya, espérense un ratito. Y fábrica abstracta. Si está, le voy a decir que llame a esto, pero no me reconoce. ¿Por qué no me reconoce? ¿Qué es fábrica? Sí. Veamos. Debería decirlo de esta forma y mandarlo solo así. Debe. Inge, es que está como fábrica, ¿Dónde? la clase fábrica producto. Ah, sí.
está mal escrita, ¿no? Es del tipo, en la denominación arriba. Ahí fábrica, sí. Le voy a renombrar esta, sí. Por eso no me reconoce. Gracias. Fábrica, ¿por qué le puse así? Fábrica, producto, refactory. ¿Ya? Entonces, aquí está bien, fábrica, producto. Sí, no hay ningún problema. Listo, ahora sí paso acá, ¿no? Eso, ya. Gracias. Ya, entonces, ¿qué le estoy diciendo, no? Entonces, ¿cómo está? Ya no necesito instanciar, miren, porque acá ya instancio, ¿sí ven? Este tipo de conexiones. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí? Esto, el tema de, de generar una instancia en función de esta implementación, por eso es mucho más fácil decirle que primero que esta fábrica de B tiene que implementarse a través de la fábrica abstracta, ¿sí? Y qué bueno, lo que hago aquí es decirle, esta fábrica de B va a ser en función de lo que el cliente quiera, ¿sí? Entonces, de alguna forma lo que estoy creando en esta fábrica de B es una referencia a esta parte de acá. ¿A qué es lo que yo quiero obtener, no? Entonces, si le digo DB, en esto, lo que voy a retornar es una conexión a la fábrica de base de datos. Entonces, eso es lo que voy a obtener como objeto aquí, en otras palabras. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. Entonces, bueno, ya tengo la conexión a la base de datos. Entonces, yo le voy a decir en una variable string, ¿sí? Le podemos decir de la misma forma motor. Eso ya lo tenemos acá, perdón. Pongámosle aquí. Esto ya lo tenemos. Entonces le digo, bueno, ingrese el motor de base de datos, introduzca el motor de base de datos a utilizar, ¿sí? ¿No es cierto? Esta y conexión DB cambiaría el nombre y le voy a llamar C1 y le llamamos aquí fábrica DB, que es la que acabamos de cambiar, ¿sí? Fábrica DB y ahora ya no es método fábrica, sino aquí le llamo a la parte de, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos en la fábrica? ¿Dónde está? Fábrica, productor, conexión. Pongámosle. A ver, método fábrica, así le llamamos. ¿Sí? Entonces le llamo al método fábrica y le mando el motor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tendría conectar y desconectar. ¿Sí? Entonces, dependiendo del motor. Entonces, ¿qué hago aquí? Para no hacer este proceso acá de instanciación a la fábrica al que quiero hacer, lo hice en otra clase, ¿no? Esto vuelvo a insistir, en vez de tener esta parte, esta línea aquí, lo pude haber hecho en esta parte en el mismo cliente. ¿Sí? Que primero hago una conexión a la base de datos y en función de eso, incluso puedo primero pedirle qué tipo de conexión quiere, ¿no? Hacerle igual una variable y primero decirle si quiere a base de datos o si quiere a servicios REST. Pero en este caso vamos a hacerle ambas. Voy a copiar esto, control C, voy a sustituirlo por lo de acá. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Lo que ahora vamos a tener es que en vez de fábrica DB, voy a tener una fábrica REST. ¿Sí? Y aquí en la fábrica producto, le voy a poner un get fábrica, pero ahora va a ser a los servicios REST. ¿Sí? Y aquí en vez de motor, ahora le voy a llamar al área a la que se quiere conectar o al servicio, como quieran ponerle. ¿Sí? Entonces, introduzca, aquí le voy a decir el servicio a utilizar. Miren, aquí le voy a decir el servicio, pongámosle así, servicio a utilizar, ¿sí? Y en iConexión DB, ahora ya no es iConexión DB, ahora es del tipo iConexión REST. Le voy a decir que esta sea CX, no sé, RS1. Conexión a servicios REST 1, ¿no? Y conexión REST, ¿sí? Hay que
traer el paquete. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Class demo fábrica. A ver, ¿cómo tenemos? Más bien, pongámosle bien. Algo faltó aquí. Y... y conexión db y conexión REST. ¿Ya? Listo. Traigo el paquete y ahí sí, ¿no? ¿Qué va a cambiar aquí en y conexión REST? Esto no. Le voy a decir otro nombre. Pongámosle CXRS1, como les decía. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a llamar aquí? Tengo que llamar al fábrica ya no DB, sino al fábrica REST. Y este también tiene un método fábrica REST. Y ya no le voy a mandar el motor. ¿Sí? Ahora le voy a mandar el servicio. ¿Sí? O en este caso, el área que hemos definido. Fábrica. No funciona. Déjenme ver por qué no funciona. Y conexión. REST. ¿Por qué no le puse REST? ¿Por qué se cambió? Quiero importar, pero no me deja. Inge, si mal no recuerdo, era conexión sin N, la clase. A ver, veamos. Aquí necesito llamar ahí conexión. Creé otra. ¿Por qué creé? Esperen. Sí. Esperen un ratito. Ya tengo dos. Y conexión. Se me creó. Haría referencia a esto. Esperen un ratito. Era referencia a esto, ¿no? Le borro. Dice say delete with usando search. Ya, ahí sigue. Entonces, era referencia a esta, ¿no? Que ya lo tenemos por aquí. Y conexión. Conexión lo he puesto. Por eso no me funciona, ¿ya? Y tengo que llamarlo a ese paquete. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado. Entonces, ahí sí, ¿no? Y conexión res. Miren, entonces ahí sí. Fábrica res, punto. Entonces, aquí los llamamos en la fábrica res al get método fábrica res. ¿Sí? Listo, va el área. Entonces, eso hay que tener cuidado. Miren, yo le he llamado y conexión REST. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, listo, aquí tengo un método. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para identificar el leer URL? ¿Ya? Entonces, no sé, yo voy ahí a ponerle cualquier URL, el que ustedes quieran. No sé, se me ocurre. Sí, pongámosle el de Google, el de YouTube, el de que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pueden ponerle cualquier URL que ustedes quieran. ¿Ya? Ahí está. Para hacer referencia que me conecto a un servicio. No, lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros definimos un servicio, primero tenemos que decir que el servicio sea, si es un servicio de compras o si es un servicio de ventas. ¿Sí? Y tenemos que decirle a qué área de ese servicio tengo que conectarme. ¿Sí? Entonces, o más bien, más que el área, a dónde está definido ese servicio. El área más bien sería compras y ventas, pero haciendo referencia, así como primero acá le decimos, ¿no? A la base de datos. Pero ¿a cuál de esas bases de datos?
¿sí? En cambio acá hace referencia primero al área, ¿sí? Y de esa área, cuando ya tengamos compras y ventas, este es una parte de qué hace ese servicio de áreas, ¿no? Acá como acá, ¿no? Entonces, primero le digo a Oracle. Entonces, aquí simulo la conexión. En cambio, acá simulo que me voy a la parte donde están las ventas directamente. ¿Sí? Entonces, aquí conecto, aquí también es como conectarme a ventas. Pero ventas tiene un área, ¿cómo es? Una página, un URL donde se define justamente la parte de ventas. ¿Sí? O la parte de compras. Entonces, esa es un poco la idea. Por eso aquí tenemos que mandarle un URL. Aquí especificarle si es de compras y ventas, es como que hace el proceso igual de conectarse, ¿no? A ese servicio de compras o a esa área de compras. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros creamos en las compras o en las ventas este mismo método que es leer, ¿sí? El URL al que se quiere conectar. Así de sencillo. ¿Ya? Y eso sería todo, miren. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener cuidado cómo lo nombramos, ¿no? Aquí me dice que hay un demo fábrica abstracta, un error. ¿Sí? Veamos si ya no. Sí, era por lo que le estábamos poniendo anteriormente. Listo, entonces miren, ya con eso probaríamos cómo funciona nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces ahí está. Por una parte, ya no hago el proceso de que creo una instanciación directamente a cada una de las fábricas, sino paso por esa fábrica abstracta. Y claro, lo que yo hice es un intermedio para que la instanciación incluso a las fábricas que quiero hacerlo, lo haga aquí, no lo haga en el cliente. ¿Sí? Entonces es como esta parte de la instanciación a las fábricas que yo quiero, ¿sí? Esto lo pude haber hecho acá en el cliente directamente. ¿Ya? Corrámosle y veamos cómo funciona. Miren, entonces, primero se va a conectar a la de base de datos, ¿sí? Y me va a pedir qué base de datos quiero utilizar. Entonces yo le digo Oracle. ¿Sí? Entonces dice, listo, usted se conectó, se desconectó de abajo. ¿Qué quiere hacer? Quiero irme a ventas. En el servicio utilizar. Entonces se conecta al área de ventas o al servicio de ventas, digámosle, ¿sí? Porque vamos a decir que ventas tengo varias partes, ¿no? O varios servicios de ventas, ¿sí? A los que me puedo conectar. Entonces tengo que decirle a cuál. ¿Sí ven? Y eso es todo. No sé si hay preguntas. Ahora, podemos ver de la ejemplarización, ya para ir terminando, del esquema en resumen, que incluso yo puedo aquí hacer combinación de los productos, ¿sí? Cuando yo creo estas fábricas. Porque vimos que si hacemos a través de una implementación, aquí tienen que implementarse ambos métodos, tanto el de obtener color como el de obtener figura, ¿sí? Nosotros, eso es lo que definíamos, miren. Cuando nosotros creábamos estas fábricas concretas, ¿no? Tanto la fábrica de base de datos como la fábrica de servicios redes. Miren, como yo estoy haciendo una implementación, yo puedo incluso combinar que tanto esta fábrica de base de datos pueda hacer la parte de base de datos, y también puede hacer la de servicios. Incluso puedo hacer una combinación. Eso lo decide justamente estas fábricas. ¿Qué combinación de productos hacen? ¿Sí? Pero bueno, la parte inicial o el concepto inicial del método fábrica abstracta es que se dedique cada fábrica a su tipo, ¿no? Pero eso no quiere decir que estas puedan hacer ambos. La combinación de ambos productos, podemos hacerlo. Y eso lo vamos a visualizar en el otro ejemplo que hagamos de fábrica abstracta antes de pasar al otro patrón. Muy bien. Entonces, en conclusión, el patrón fábrica permite tener familias de objetos relacionados, donde tenemos una fábrica de fábricas. ¿Sí? La fábrica de fábricas le dice justamente, bueno, el cliente requiere definir ciertos objetos,
Entonces, primero pasa por esta fábrica. Esta fábrica indica qué fábrica va a producir esos objetos y a la vez, esta superfábrica devuelve esos objetos creados, ¿sí? Que le devolvieron justamente cada una de las fábricas. Pero esta es la que se encarga de hacer la interacción con el cliente y esta es la que le devuelve los objetos que el cliente requiere. Todo pasa por esta superfábrica. Esta le dice primero qué fábrica va a producir dichos objetos, ¿sí? Y a su vez, esta superfábrica devuelve esos objetos creados. Eso es en resumen lo que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces nosotros pudimos fijarnos que justamente esta superfábrica, que en nuestro caso es una interfaz, es la que dice qué tipo de fábrica es la que tiene que producirse. Como esta es una implementación, ¿sí? Como esta es una implementación, nosotros a través de esta clase justamente le estamos decidiendo o definiendo cómo se crean cómo se instancian esas fábricas concretas, ya sea la fábrica que produce las bases de datos o las conexiones a las bases de datos o las fábricas que producen las conexiones a los servicios REST. ¿Sí ven? ¿Ya? Preguntas. Entonces, eso en cuanto al esquema. No sé si haya preguntas. No sé si se entendió ya con la ejemplarización un poco más esta parte de las del patrón fábrica abstracta. Puedo construir familias de objetos, familias de productos. ¿Sí? Yo puedo hacer que cada fábrica se encargue de su familia o incluso una fábrica hacer una combinación de la familia de productos. Como ustedes vieron en el esquema, yo puedo hacer que una fábrica genere un determinado figura con determinados colores o con diferentes colores, cuadrados con colores o con un determinado color. Yo puedo hacer esa combinación. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Ya vamos a ver en la otra clase un ejemplo, otra vez de fábrica abstracta, pero con otra temática para que vean que yo puedo combinar lo uno con lo otro. Es decir, que una fábrica se encargue de hacer combinaciones de la familia 1 con la familia 2 y así. Esto permite que yo voy agregando más familias de objetos en mi esquema o incluso un objeto en cada una de las familias. Eso ya lo habíamos visto con el patrón anterior y eso facilita mi programación. ¿Sí? Aquí se delega a la fábrica y a las fábricas concretas las creaciones de los objetos. ¿Sí? Muy bien. Creo que eso es todo de este patrón fábrica abstracta o de este patrón fábrica de fábricas. No sé si haya preguntas, por favor. ¿Alguna inquietud? Tranquilos, ya van a tener ustedes la posibilidad también de hacer un ejemplo de la fábrica abstracta para que quede claro. ¿Ya? Si no hay preguntas, si todo está claro, esperando que hayan definido su ejemplo, la única forma es de ir llevando lo que vamos haciendo aquí para que ustedes prueben. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ir probando eso. ¿Ya? Si no hay preguntas, listo. Ahí nos quedamos, jóvenes. El tiempo de clase ha terminado, ¿no? Una bonita tarde, un buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.